buenas tardes, feliz sábado a todos. Y hoy nos toca estudiar la lección 4 de Génesis. Y el título es El diluvio. El relato del Génesis, como el resto de las escrituras, como estuvimos viendo, revela el amor de Dios por sus hijos y lo que Él empezó a hacer por ellos inmediatamente después de la caída y lo que hizo en los días de Noé. Nuestra lección empieza con las palabras de Jesús en su sermón profético, como versículo de memoria, anunciando que los días de su venida como ladrón estaría sucediendo lo mismo que sucedió en los días de Noé. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué se está repitiendo ahora? ¿Y dónde? ¿Dónde estarían sucediendo las cosas que sucedieron en los días de Noé? ¿En el mundo? ¿En Babilonia? No. Jesús no está hablando del mundo, está hablando de su iglesia. Estas cosas estarían sucediendo en medio de las 10 vírgenes, el pueblo al que se le estaría por cerrar la puerta. Porque Jesús está hablándole a su pueblo, porque Él vendría a buscar a su pueblo como ladrón. Y se cerraría la puerta a las vírgenes como se cerró la puerta antes del diluvio. Jesús le está hablando al pueblo al que al empezar el tiempo angustia vendría a buscar como ladrón en la noche. La venida que sorprendería a las vírgenes insensatas, como sorprendió a los que no estaban preparados, pero no sorprendió a Noé y a su familia, a los que estaban preparados. Entonces vamos al contexto de estas palabras que toma nuestra lección como versículo de memoria. Y leamos Mateo 24 del 32 al 44. De la higuera, dice Jesús, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano no está cerca. Entonces todos los que alguna vez vimos una higuera, cuando vemos que empiezan a brotar las hojas es porque el verano está cerca. Y Jesús dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando viéramos las señales en los tiempos que Él anunció, nos está diciendo, conoced que está cerca a las puertas. O sea, sabríamos que Jesús, la venida de Jesús como ladrón estaría cerca a las puertas. Y dice Jesús, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál? La generación que vea brotar las hojas de la higuera hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. O sea, sabríamos que la nuestra es la última generación, pero el día y la hora en que Él vendría a buscarnos no lo sabríamos, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros en este tiempo? Para que haya un paralelo con los días de Noé, para que Jesús tuviera que usar los días de Noé como ejemplo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, ¿qué pasaría en nuestro tiempo también? Estaríamos comiendo y bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento. ¿Por qué? Porque no habría angustia. Esto no ocurre antes de la segunda venida, cuando van a estar cayendo las plagas y después de la persecución que va a haber. Ahí nadie va a estar casándose y dándose en casamiento. Esto ocurre antes que empiece el tiempo de angustia. Hasta el día en que no entró en el arca. ¿Y quién entraría en el arca? Los adventistas que fueran el antitipo de Noé. Y no entendieron. ¿Quiénes? Los que no entraron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces está hablando de su venida como ladrón y le está hablando a su pueblo, a nosotros. Entonces estarán 12 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Un adventista será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Ahora, pero ¿quién es tomada? Es el que es llevado con él a la batalla. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados para cuando Jesús venga a buscarnos. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
La última generación de su pueblo vería las señales de los tiempos, que le indicarían que su venida como ladrón está cerca, a las puertas, y sabría que no pasaría esa generación hasta que Jesús viniera y se cumplieran todas las palabras de la profecía, pero no sabría ni el día ni la hora en el que primero se cerraría la puerta y sería quitado el continuo, como se cerró la puerta del arca, y después, en el tiempo del arca pasó una semana, pero en nuestro tiempo se cerraría la puerta y Jesús vendría a buscarnos como ladrón en la noche, del mismo modo en el que vino el diluvio, para ir con los que estuvieran preparados a la batalla de Armagedón, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Luego Jesús siguió predicando en su sermón e identificó cuál es el pueblo al que van dirigidas estas palabras, porque dijo en Mateo 25, entonces, o sea, en el tiempo, justamente cuando empezaran, se ocurrían estas cosas, el reino de los cielos, o sea, su iglesia, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuándo salieron? En 1844. Entonces, a partir de ahí, el reino de los cielos, o la iglesia remanente, es el pueblo adventista, las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo por que abrió una tardanza, cabecearon todas y se durmieron. Y en el caso del pueblo adventista, las vírgenes que salieron a recibir al esposo, todas durmieron, pero literalmente, descansan. Y ahora las vírgenes son otras, pero las características son las mismas. Algunas tienen aceite y otras no. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, ¿por qué? Porque alguien vio la señal de los tiempos que le indican que esa es la última generación. Y entonces el pueblo sabría que esa es la generación, pero el día y la hora no lo sabría. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Al ver las señales de los tiempos que les indicarían que no pasaría esa generación, todas las vírgenes adventistas oirían el clamor de medianoche. Serían despertadas y deberían arreglar sus lámparas, para que la luz de sus lámparas ilumine sus pies en el camino angosto que deberían recorrer, como Dios le mostró a Juan en su primera visión, para llegar a la ciudad de Dios, recibir el sello de Dios, entrar por las puertas de la ciudad de Dios y estar preparados para poder justamente entrar con el esposo a las bodas. Y vamos a la primera visión, porque todo esto se tiene que cumplir con el pueblo adventista. Y en esa visión, como dice Elena, una parte se aplica así. Entonces, como Dios me ha mostrado, dice Elena, el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad. ¿En viaje a qué? A la Santa Ciudad, a la iglesia triunfante, porque la Nueva Jerusalén está al final del camino. Como dijo Jesús, al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios y parte de la ciudad de mi Dios, porque voy a escribir el nombre de la ciudad de mi Dios en su frente. Entonces, el pueblo adventista tendría que recorrer un camino, el camino angosto. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad. ¿Cuándo? ¿Cuando estaba dormido? No. Después de despertarse. ¿Qué se veía en su último extremo? En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche que nos iba a despertar. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, porque mostraba cuál es el camino y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, negaron la luz del clamor de medianoche,
diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. O sea, negaron la luz de sus lámparas, porque sus lámparas los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. Y esto es lo que pasaría en el tiempo de nuestra prueba, porque no tendríamos, para llegar al final del camino, no tendríamos que perder nuestra fe en la luz de nuestras lámparas, porque el aceite está relacionado con eso. Está relacionado con lo que no se tiene que acabar. Porque si negamos que la luz del clamor de medianoche es verdadera, no podemos empezar a recorrer el camino. Y si la negamos a la mitad del camino, como Dios le mostró a Joai, nuestros pies van a resbalar. Y como Jesús lo dijo en su parábola, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan y nos vamos a caer del camino. Pero ¿quién le puede dar compartir la fe con otro? Es personal. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y ese es el tema, porque Jesús viene como ladrón. Y los adventistas que estén preparados van a entrar con él a las bodas, y se cerró la puerta, como se cerró la puerta del arca. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Por eso Jesús hace el paralelo, porque la puerta del arca se cerró. Y como cuando vino el diluvio, ¿qué pasó con los antediluvianos? Querían entrar, pero ¿quién había cerrado la puerta? Dios la había cerrado. ¿Podía abrirse? No. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Van a saber que esa es la generación, pero no van a saber ni el día ni la hora, y hay que prepararse. Y Elena toma estas palabras y es clara al decir que eso ocurre con nosotros. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador, y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados, porque el pueblo adventista es sellado antes que empiece el tiempo de angustia. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas. Y esto es una promesa de Dios. El pueblo adventista tenía que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y en el clamor de medianoche volvería a brillar. Por eso podríamos empezar a recorrer el camino angosto. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, ¿no? Como los antediluvianos. Albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida. Jesús no puede confesarnos como parte de su esposa si estamos en esa condición. Y nuestros nombres van a ser borrados del libro de la vida. Y vamos a ser dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en nuestras vasijas juntamente con nuestras lámparas. Si no creemos a la palabra profética más segura y no recorremos el camino angosto, que Dios dijo que iba a ser iluminado el clamor de medianoche. Entonces nosotros somos los que vamos a ser dejados, no el pueblo que está en Babilonia. Y en Evento de los Últimos Días, página 220, leemos, los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Estos son los sellados, el especial tesoro de Jehová en el día que él va a actuar. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos de luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad, porque son los que recorrieron el camino angosto y llegaron al final. ¿Qué hicieron? Como dice Malaquías 3:16. Estuvieron dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, hicieron la obra de Elías.
Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán el derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, pero ese uno que es adventista, un adventista será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros, con los cuales se asoció, tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Como dice Elena al comienzo de este párrafo, los que han sido miembros de la misma familia son separados, porque algunos van a vencer y otros no. Y los que entran por las puertas de la ciudad de Dios son los vencedores. Como Dios le mostró a Elena, estas cosas estarían sucediendo en medio del pueblo adventista. Por eso es al pueblo adventista al que va dirigido el mensaje de Jesús, el mensaje de Noé, el mensaje de Elías, que debe llegarle por medio de los siervos fieles y a tiempo, antes que se cierre la puerta. Como leemos en Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. ¿Dónde tiene que estar el siervo fiel? En la casa del padre familia, dándole alimento a tiempo a sus hermanos. Y esto es importante. Esa es la obra más importante que tiene, porque a sus hermanos se les cierra la puerta de la gracia primero. De cierto os digo, dice Jesús, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, porque habría siervos fieles y siervos malos, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Qué significa esto? Va a negar las señales de los tiempos. Porque Jesús dijo, cuando vean estas señales, no va a pasar esa generación, prepárense. Pero va a haber siervos malos que no quieren que Jesús venga. Y van a negar las señales porque no aman la venida. Y comenzar a golpear a sus consiervos, como pasó en las iglesias caídas. Y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Los borrachos con qué? Con el vino de Babilonia. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Ahora, esto tiene una relación directa con lo que pasó en el tiempo de los antediluvianos. ¿Por qué? Porque Dios separó su pueblo de las iglesias caídas. Y si alguien se une con los borrachos, con los que beben del vino de Babilonia, a comer y a beber, se va a emborrachar. Y cuando Jesús venga va a poner su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Primeros Escritos, página 71, leemos lo siguiente. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. El que tiene el nombre de Dios escrito en la frente, tiene el nombre de Dios. Tiene el carácter de Dios, tiene el carácter de Jesús. Y refleja plenamente la imagen de Jesús. Vi que muchos, dice Elena, descuidaban la preparación necesaria. O sea, no se iban a preparar. Porque algunos siervos malos iban a decir, Señor, mi Señor se tarda en venir. Y mucha gente le iba a creer, iba a ser engañada. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Y como leemos en Primeros Escritos, página 32 al 34, y al empezar el tiempo de angustia, cuando Jesús viene como ladrón, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Por qué? Porque antes de eso, los siervos fieles le están dando el alimento a tiempo a sus hermanos. Pero ahí salen a predicar el fuerte pregón. Y esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿A quiénes? A los que no recibieron el sello de Dios. Y Jesús no los lleva con él. Y se van a enfurecer cuando vean que los sellados predican el fuerte pregón y reciben la lluvia tardía. ¿Por qué no reciben el sello de Dios? Y van a estar junto a las otras iglesias, porque ya estarían con ellas. Se habrían empezado a mezclar con ellas. Pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, porque eso es lo que va a predicar el profeta. Es por esa causa, por eso, lo que sucedió en los días de Noé es verdad presente para nosotros.
Y si deseáramos ser siervos fieles, no debemos negarlo, como lo harían los siervos malos. Debemos arreglar nuestras lámparas para poder diferenciar la verdad de la comida y la bebida de los borrachos. Y como Noé, actuando con fe en las palabras que anuncian las cosas que aún no se ven, prepararnos. Por eso vamos a ver qué pasó en el tiempo de Noé. Es importante, pero lo vamos a ver teniendo en cuenta las palabras de Jesús. No como una historia, ¿no? Como leemos las bellas historias de la Biblia, sino para entender por qué Jesús hizo ese paralelo con nosotros. Para nosotros es muy importante entender qué sucedió en el tiempo del diluvio y cómo se está repitiendo en nuestros días, porque Jesús anunció que se repetiría en nuestros días y lo asoció a los otros eventos que anunció en su sermón profético. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué pasó? Tenemos que ver cuáles son los sucesos que llevaron a la necesidad de un diluvio. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo se llegó a ese estado? El mensaje de Dios a Noé, que es el mensaje de Dios a nosotros. Los 120 años de la predicación de Noé y la construcción del arca. La entrada de los animales y de Noé y su familia en el arca. El cierre de la puerta y la burla de los que no entraron. Y la posterior venida del diluvio. Entonces vamos primero a los sucesos que llevaron a la necesidad del diluvio, que es un tipo para nuestro tiempo. Como resultado de la elección del hombre, de Adán, su descendencia se empezó a dividir entre los hijos de Dios, la simiente de la mujer, y los hijos del diablo, la simiente de la serpiente. Como Dios anunció en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, entre tus hijos y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el primer fruto maduro, como lo estudiamos, del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, se vio en Caín, porque desechó la vida, eligió la muerte y llegó a ser padre de la simiente, parte de la simiente de la serpiente, un hijo del diablo, que odió y mató a su hermano, le quitó la vida a su hermano. A partir de ese momento, el Génesis identifica a la descendencia de Caín como los hijos de los hombres, y a los hijos de Set como los hijos de Dios. Y estaban separados, porque Dios los había separado. Los hijos de Dios estaban separados de los hijos de los hombres, del mismo modo en el que Dios separó el pueblo adventista de las iglesias caídas. Porque si empezamos a ver qué pasó, como Dios le mostró en la Joá, esas iglesias cayeron, Satanás tomó plena posesión de ellas y se hicieron habitación de demonios. Y se convirtieron en el falso profeta del Apocalipsis. Entonces, ¿qué sucedió entonces? En ese tiempo, para que eso cambiara, comenzó un movimiento ecuménico y los hijos de Dios empezaron a unirse en matrimonio con las hijas de los hombres, casándose con las hijas de los hombres, o sea, corrompiéndose. Como Balaam le aconsejó hacer a Balac en Sittim, para que los hijos de Israel fornicaran con las mujeres amorreas y adoraran a sus dioses, lo cual es un tipo para nosotros también, porque eso dijo Dios que eso es lo que ocurriría en el pueblo adventista, la apostasía, la última apostasía de la iglesia adventista. Y como lo hizo acá, el rey de Israel, casándose con Jezabel, la hija del rey de Tiro y Sidón, que era sacerdotisa de Baal, e introduciéndola en medio de Israel. ¿Y qué empezó a hacer Jezabel en medio del pueblo de Dios? Empezó a matar a los profetas de Jehová, poner profeta de Baal, y hacer que el pueblo de Dios adorara a Baal. Por eso Dios tuvo que enviar a Elías, y eso es una señal para nuestro tiempo, porque nos tendría que enviar nuevamente al profeta Elías. Pues vamos a Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, porque había una diferencia, que las hijas de los hombres eran hermosas, estaban separadas, pero ¿cómo los sedujo Satanás? Con las hijas de los hombres. Lo mismo que hizo con el pueblo amorreo. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, ¿dónde habían sido educadas estas mujeres? Entre los hijos de los hombres. ¿Y quién educaría a los hijos de los hijos de Dios? Estas mujeres. ¿Y cómo serían los hijos de los hijos de Dios? Igual que los hijos de los hombres. Porque Dios era claro, los había separado.
Y eso pasó. ¿Y cuál fue el resultado de estas uniones? La corrupción de los hijos de Dios, de modo que casi todos los hijos de Dios llegaron a ser parte de la simiente de la serpiente. Por esa causa, para que no se corrompieran todos los hombres y poder conservar un remanente de sus hijos, del cual vendría el Mesías, la simiente prometida, Dios tuvo que actuar, porque por amor actuó. Entonces lo que hizo en Babel, lo que hizo antes de eso, con el diluvio, todos son obras de amor de Dios, pensando en cumplir sus promesas, para redimirnos, pensando en nosotros. Y leemos en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, antes que viniera el diluvio, Dios determinó que iba a poner un límite a la vida del hombre, porque el hombre se corrompía. Entonces le dejó menos tiempo para que Satanás pudiera corromperlo. El tiempo suficiente para que pudiera tomar una decisión consciente de qué camino iba a seguir. Entonces, como resultado de lo que Dios haría, limitaría el tiempo de vida del hombre a 120 años, para que no llegara a corromperse tanto como los antediluvianos, que vivían más de 900 años y eran gigantes, como Adán, especialmente los hijos de Dios, antes de unirse a las hijas de los hombres y corromperse. Porque los hijos de los hombres ya no tenían la estatura de los hijos de Dios. Había una diferencia. Y leemos en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Porque los que eran gigantes, los que mantenían su estatura física, eran los hijos de Dios. Pero después que se allegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estas también tuvieron hijos gigantes. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué pasó? Se corrompieron. Porque no solamente era la maldad de los hijos de los hombres, sino sus hijos. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, ¿qué había en su corazón? Solo maldad. ¿Qué sacaban del tesoro de su corazón? Solo el mal. Al mezclarse, ya no había diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y el fruto de conocer la ciencia del bien y el mal tesoro de sus corazones, que primero se vio en Caín, también se vio plenamente en los hijos de Set, cuya mente se llenó de iniquidad, de maldad, de modo que todo deseo y pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal. Y no solamente eso, sino que hacían cosas malas y había violencia en la tierra. Génesis 6:6 al 10 dice lo siguiente: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra, y le dolió su corazón. Como un padre le duele ver a un hijo descarriado, porque eran hijos de él, y los vio en esa condición, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Aunque le doliera, tenía que hacerlo, ¿no? Por amor a su pueblo. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había un remanente, pero chiquitito. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Qué quedaba de los hijos de Dios que como Enoc caminaban y hablaban con Dios? Solo quedaba un pequeño remanente, Noé y su familia, el remanente que Dios quería preservar, para que existiera una simiente de la mujer. ¿Habría un antitipo de estos eventos en nuestros días? ¿En nuestro tiempo? Sí. Sucedería cuando, como Israel en Sittim, el pueblo adventista empezara a buscar la amistad y a mezclarse con las iglesias caídas y empezar a fornicar con ellas, porque tendríamos nuestro Sittim. Como podemos ver en el conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos adventistas que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel
pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. No dejarán de ser adventistas, pero se opondrían al mensaje del tercer ángel, uniéndose con el mundo. ¿Qué harían? Lo mismo que los antediluvianos, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, porque serían hechos parte de la habitación del mismo espíritu que habita en esas iglesias, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, nuestros ministros especialmente, que se gozaron un día de la verdad y emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas, para guiarlos a unirse con el mundo, para andar en el camino espacioso, para entrar por la puerta ancha. Eso es lo que pasaría. Por eso, en nuestro tiempo, Dios tendría que actuar como los días de Noé. Y nosotros podemos ver que esta profecía se está cumpliendo frente a nuestros ojos. No es el objetivo de este estudio mostrar eso, pero es evidente, ¿no? Cuando uno busca las declaraciones de la Conferencia General sobre esas iglesias y ve que las reconoce como parte del plan divino para evangelizar el mundo, mientras que Dios dice que son parte del plan de Satanás. Y hay un problema muy grande ahí, ¿no? Y cuando nuestros dirigentes se unen a ellas en diálogo ecuménico. Y es un tema muy delicado, porque está pasando lo que Dios dijo. Y el Espíritu de Dios no puede estar con ellos. Ahora, vamos al mensaje de Dios a Noé. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, como los siervos malos que van a golpear a sus hermanos. Y miró Dios la tierra y de aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, el corazón de todos los hombres estaba corrupto. Y solo quedaba Noé. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque Dios hablaba con sus siervos en ese tiempo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca. Y entonces le da los tamaños, cómo tiene que hacerla. Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. No va a quedar nada. En que haya espíritu de vida bajo el cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Por qué? Porque toda carne se corrompió. Ya no tiene posibilidad de volverse atrás, de ser salva. Están todos corruptos. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces Dios hace un pacto con él para salvarlo. Y de todo lo que vive, toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, y macho y hembra será. Entonces Dios le da la instrucción, le dice, lo que va a pasar es esto. Y tenía que construir un arca. Dios le mandó construir un arca, no le dio un arca. ¿No? Le dijo, va a pasar esto y tenés que prepararte. ¿Y se preparó Noé? Sí. ¿Cuál es el propósito de Dios al destruir toda carne? Porque a él le dolía hacerlo. Lo que Dios hizo no fue hacer justicia, ni fue un castigo, como dice nuestra lección, como podemos ver en la lección del sábado, que refleja la imagen dual del Dios de Roma, de Baal, que amenaza con el castigo, su justicia, si no lo obedecen. Porque la justicia de Dios no es el castigo. Eso es lo que enseña Roma. Entonces, y enseña que Dios castigó a Jesús por nosotros, entonces su justicia se satisfizo. Pero eso es una distorsión muy grande, porque esa es la doctrina del príncipe de este mundo. Y leemos en la lección del sábado, uno de los párrafos, por tanto, la respuesta de Dios a esta maldad tiene 2 caras. Dios no tiene 2 caras. No es el yin y el yang. Contiene la amenaza de justicia. O sea, Dios no amenaza. ¿Y por qué dicen la amenaza de justicia? Porque para Roma, justicia es castigo. Pero eso no es la justicia de Dios.
Contiene la amenaza de justicia, que lleva a la destrucción de algunos, y aún así su respuesta promete consuelo y misericordia, lo que lleva a la salvación de otros también. Entonces, Dios tiene un látigo, amenaza, y al que se somete lo salva. Ese no es Jehová, ese es Baal. Lo que Dios hizo fue preservar la tierra y a un remanente de la raza humana de la corrupción, el remanente del cual vendría el Mesías, el primer hombre, el primer hijo de Adán y Eva, que en vez de la ley del pecado volvería a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. ¿Y qué pasaba con los otros hombres? Ya se habían corrompido tanto que era imposible salvarlos. Y por misericordia Dios puso un límite a eso, a esa maldad. Ahora, ¿habría un antitipo de estos eventos en nuestro tiempo? Sí. Sucedería cuando Dios le mandara a su pueblo el mensaje del profeta Elías. Después que el enemigo hubiera sembrado la semilla de la cizaña en su campo, para que llegara a haber plantas de trigo en su campo, un remanente sellado en su frente. Y crecerían juntos el trigo y la cizaña, y al final de ese tiempo de prueba, habría plantas maduras de cizaña que reflejarían el carácter del príncipe de este mundo, y plantas de trigo maduras que tendrían el nombre de Dios escrito en la frente. Y en la iglesia adventista se volvería a ver la simiente de Dios y la simiente del diablo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Por eso tenemos que prestar mucha atención a las palabras de Dios. ¿Y qué hizo Noé? Por la fe construyó el arca y entró en el arca y se cerró la puerta. ¿Qué van a hacer los hijos fieles a Dios? Por la fe van a hacer la obra que Dios les dio a hacer. Por la fe el pueblo adventista va a recorrer ese camino angosto, por la fe va a llegar al final. Y por la fe, mientras recorre el camino angosto, le va a dar el alimento a tiempo a sus hermanos. Entonces, por la fe, Noé obedeció a Dios e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Como leemos en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como a nosotros, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y leemos en Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer lo mismo? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué le dice? Entra ahora en el arca, aunque no va a llover en forma inmediata, pero tenés que entrar ahora. Y Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Por fe obedeció. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de sus aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 entraron con Noé en el arca. ¿Y qué pasó? Y finalmente Jehová cerró la puerta. Entraron, Jehová cerró la puerta, pero aún no había venido el diluvio. Y hubo un periodo hasta que viniera el diluvio. Por eso es importante, porque la puerta se cerró, como se va a cerrar la puerta para las vírgenes insensatas. ¿Habría un antitipo de este evento en nuestro tiempo, cuando Dios cerrará la puerta? Sí, cuando las vírgenes sensatas llegaran a la ciudad de Dios y entraran con el esposo a las bodas y se cerrara la puerta a las vírgenes insensatas. Cuando Dios separaría a las plantas de trigo con fruto de las plantas de cizaña con fruto en la iglesia remanente, como leemos en Mateo 25:10. Pero mientras las insensatas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, porque había que prepararse como Noé, entraron con él a las bodas y
Se cerró la puerta. ¿Quién la cerró? Dios la cerró. Y en Mateo 10, 13, 40 al 43 leemos: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin del tiempo de la iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de su iglesia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, porque ya serán plantas y cizaña madura. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, como Cristo en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, porque después de ese momento se derrama la lluvia tardía. Después de esta separación vendría el tiempo de la lluvia tardía y de la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, cuando los justos resplandecerán como el sol de justicia en el reino de su Padre. Por eso, este mensaje de Mateo es especial para nosotros, porque tenemos que oírlo a tiempo. Y al séptimo día vino el diluvio sobre la tierra. Génesis 7:10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 7 días hubo en que Noé y su familia estuvo en el arca, y los que estaban afuera se burlaban, hasta que vino el diluvio. ¿Habría un antitipo de este evento en nuestro tiempo? Sí. Cuando comenzara el tiempo de angustia, viniera destrucción repentina sobre la tierra, y las vírgenes insensatas fueron a pedir que les abriera la puerta, como Jesús lo dijo. Mateo 25, 11 al 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y no se abrió la puerta. Y en Lucas 13, 24 al 25, Jesús anuncia lo que va a pasar también. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, búsquenla, encuéntrenla. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿quién la va a cerrar? ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios. ¿Y quién la va a cerrar ahora? Él también la va a cerrar. Y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Por qué? Porque no buscaron la puerta estrecha, como Jesús dijo, y entraron por la puerta ancha. Y no conocen a Jesús. Conocen al falso. Como Dios le mostró a Elena de White, el comienzo del tiempo de angustia y de los juicios destructores de Dios será tiempo de misericordia para el pueblo que aún estará en medio de la gran Babilonia. Pero la puerta se habrá cerrado para los adventistas que fueron llamados y no quisieron entrar. Por eso hay 2 tiempos de prueba que son muy claros. Lo que ocurre cuando Jesús viene como ladrón y se cierra la puerta, le ocurre al pueblo adventista. Mientras tanto, el pueblo está en Babilonia, no escuchó la verdad. Y por misericordia, Dios va a extender el tiempo de gracia para ellos. Pero la puerta se cerró para el pueblo que escuchó el llamado de Dios, escuchó el clamor de medianoche y no quiso entrar. Como leemos en el 9º tomo de Testimonios, página 97. Ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. ¿Cuándo Dios lo está llamando? ¿Cuándo se dice hoy? Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado. ¿Para quiénes? Para los que no quisieron entrar, para los que fueron llamados y no quisieron entrar. Por eso es importante que entendamos. Por eso Jesús asocia el tiempo de Noé con lo que pasa con la iglesia remanente. Y cuando vino el diluvio, destruyó toda carne. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas cubrieron
mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Y quién puede salvarse? Nadie. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¿Y quién quedó? Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y no quedó nadie. Ahora, ¿habría un antitipo de este evento en nuestro tiempo? Sí. Lo que sucedió en el diluvio es el tipo de lo que sucederá en el tiempo de la sexta y séptima plagas y de la venida del Hijo del Hombre a las nubes de los cielos, cuando todos los impíos morirán, y solo quedarán vivos los miembros de la gran multitud de los vencedores que ya serán parte de la esposa del Cordero, no los 144.000, sino la gran multitud que salió a Babilonia, como leemos en Apocalipsis 19, 20 al 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Quién es la bestia? Roma, y el falso profeta, las iglesias protestantes caídas. Y lamentablemente, nuestros dirigentes le están llamando a esas iglesias parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque está en la condición de una laodicense. No podemos llamar parte de la iglesia de Cristo a lo que Jesús llama habitación de demonios. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Va a llegar ese día, pero para los adventistas ya se habrá cerrado la puerta y ya estará definido su destino. Y después, durante el fuerte periodo, y los que rechacen el llamado a Dios van a ser engañados por la bestia y por el falso profeta. Ahora, el pacto de Dios con Noé, el pacto de salvación, el que hizo cuando lo anunció lo que iba a hacer para destruir la tierra, es el mismo que hizo con nosotros. El pacto que Dios estableció con Noé es un tipo del pacto que Dios estableció con el pueblo adventista, el pueblo que tiene que pregonar en la última generación la última amonestación y el último llamado de la gracia de Dios, antes que el mundo sea destruido como en los días de Noé. Como leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431, dice Elena: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. ¿Y cuál es la verdad que le dio? Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo. O sea, Dios separó al pueblo adventista de las iglesias caídas y del mundo, como separó a sus hijos de los hijos de Caín, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo, porque Dios separó a su pueblo para poder morar con ellos. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo, como Noé, que tenía que predicar lo que iba a pasar, como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. No tenemos que unirnos con el mundo, tenemos que comunicarles lo que Dios nos dijo que va a pasar con ellos si no se arrepienten. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Entonces, en su sermón profético, Jesús habló a nosotros y dijo que los que predicáramos el mensaje que Él nos dio, seríamos la luz del mundo, porque tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre el pueblo de Dios nacería Jehová, y sobre su pueblo sería vista su gloria. A toda alma que acepta a Jesús, dice Elena, la cruz del Calvario le dice: he aquí el valor de un alma, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura.
no se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Y la promesa de Dios es esta: su nombre va a estar en nuestra frente, su amor va a estar en nuestro corazón. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan, a todos los que lleguen a ser la luz del mundo. Esta es la obra que Dios nos mandó a hacer, empezando por las ovejas perdidas de la casa de Israel, antes que Jesús venga como ladrón a llevarnos con él a la batalla. Porque cuando venga el tiempo de la batalla vamos a tener tiempo de predicar justamente la verdad en el fuerte pregón. Pero ahora el problema es que Jesús viene como ladrón al pueblo adventista a buscarlo. Y como leemos en Mateo 10, del 5 al 7 y el 23, Jesús también es un paralelo entre nosotros y la última generación del pueblo judío. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino a gentiles no vayáis, no vayan al pueblo que está en Babilonia, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque a la casa de Israel se le va a acabar el tiempo de gracia, como ladrón. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, para que ese pueblo tuviera oportunidad de entrar al reino de Dios, al verdadero arca. Porque los que van a ser salvos en nuestra generación son los que hayan entrado al templo de Dios, como dice Apocalipsis 11, 1 y 2. Los únicos que van a ser confesados por Jesús en las bodas y van a ser medidos son los que estén en el templo de Dios. Y el pueblo adventista, Dios le prometió hacerlos columna en su templo. Por eso el reino de los cielos se ha acercado, porque ese es el verdadero arca a la que tenemos que entrar. Cuando os persigan en esta ciudad, termina diciendo Jesús: huid a la otra, porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuándo ocurriría eso? ¿En la generación de los discípulos, la primera generación de la iglesia? No, en la última. A nosotros nos está hablando, porque hizo un paralelo. No acabaréis de recorrer, ¿qué cosa? Todas las iglesias adventistas antes que Jesús venga como ladrón a buscarlo. Por eso nuestra misión es darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, a tiempo, antes que se cierre la puerta para las vírgenes insensatas, antes que ocurra lo que ocurrió en el tiempo de Noé. Porque Jesús nos está hablando a nosotros. Y lo que pasó con Noé fue dejado escrito para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Por eso es un tema muy delicado, y por amor tenemos que predicarlo, y a tiempo. Y como dice Jesús, tenemos que predicarlo en voz alta. Que Jehová los bendiga y los guarde, y los guíe a toda verdad, y tengan un hermoso y feliz sábado. Y que puedan ser parte del pueblo sellado, de los sellos del pueblo adventista, de los siervos fieles, que cuando Jesús venga los halle dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Por qué? Porque la puerta está por cerrar y aman a sus hermanos y no quieren que ninguno se pierda, como Dios no quiere que ninguno se pierda. Bueno, que tengan nuevamente un feliz sábado.